Entonces, hemos Yo de soy. entender que la autoentrega no es solo un acto de devoción espiritual, sino que, y esto a algunas personas les sorprende un poco, es también un proceso interno y psicológico profundo. O sea, hemos de tener presentes que la verdadera autoentrega es la entrega del sentido del yo individual, de la identidad que hemos fabricado psicológicamente hablando. Es una entidad mental, psicológica, que está constituida por innumerables creencias que tienen como misión fundamental preservar la sensación de que somos esa entidad individual. Entonces, cuando a veces hablamos de la cuestión del análisis desde el punto de vista psicológico, caemos en cierta contradicción, porque una cosa es el análisis que no es conducente al desmontaje de ego, que tiene o consiste en un estar constantemente hilando y rehilando y enredándote en la madeja de pensamientos, de contradicciones de unos con otros, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el análisis que representa un razonamiento al servicio del espíritu para desmontar y desmantelar la falsedad de algo que hemos creído a pies juntillas, sin cuestionamiento alguno, y que tiene además como función principal, como os decía, mantener en pie esa sensación de que yo soy este yo separado. ¿Mm? Así que no es simplemente un acto externo donde nos veamos con una actitud devota, o no es una cuestión ritualística de encender unas velas y empezar a invocar a Bhagavan o al ser o a Shiva o a Dios. No, es un movimiento hacia la rendición total de la propia voluntad, de tus propios deseos y de tus propios miedos. ¿A quién? Al ser, a la conciencia, a lo que eres realmente. Por lo tanto, esta no es una entrega que pudiéramos considerar pasiva, sino que es un proceso realmente dinámico de identificar con meridiana claridad cuáles son esas creencias autolimitantes que un buen día decidí creer, que nunca cuestioné, de identificar las diferentes formas de control mediante las cuales trato de que la realidad y los demás se adecúen a lo que yo necesito que sea y como yo necesito que sea, o para que no se dé lo que no quiero que se dé o lo que temo que ocurra. Con lo cual, uno de los elementos más importantes con respecto a la entrega, después obviamente de haber identificado con claridad cuál es ese movimiento de tu voluntad en pos de afirmarte, es tener una disposición real, auténtica, a aceptar lo que venga sin resistencia, como una expresión de la voluntad divina. ¿Qué es lo que tiene el aspecto que os decía concomitante de la parte devocional pura en cuanto a lo de proceso profundo psicológico? Que si tú tienes una disposición a aceptar lo que venga sin resistencia, como una expresión de la voluntad divina,
pero sin la sabiduría que te confiere el haber reconocido con claridad cuál es esa voluntad tuya que no obedece y que no está en sintonía con tu verdadera naturaleza, si no se ha producido esa claridad en tu identificación, estaríamos entonces hablando de una fe ciega. Y el ser, Bhagavan, la gracia, Dios, como quieras llamarle, no quiere que tú operes con una fe ciega cuando todavía necesitas tener cierta claridad. Porque sabe perfectamente, dado que es tu más íntima y profunda esencia, que mientras para ti sea muy importante comprender y entender, es la luz de la conciencia modificando la estructura de tu psique, de tu mente, la que te va a permitir ver con claridad cuál es esa voluntad de fondo que te hace creerte ser de una determinada manera, que te hace querer controlar esto o aquello de una determinada forma. Y entonces sí puedes reconocer al nivel de la emoción, mucho más nítidamente que de ninguna otra forma, quién es el que está detrás de lo que se está moviendo en ti. Durante una parte importante de nuestro camino, ego, eh, que es lo que creemos ser y por lo que nos tomamos y por lo que nos percibimos y demás, vivimos bajo la ilusión de control. Vivimos bajo una ilusión bastante persistente y torticera de creer en muchas ocasiones que podemos gestionar y dirigir la vida que estamos viviendo. Y sabemos que en última instancia hay un reconocimiento que al principio es muy frágil de que ese control es totalmente ilusorio y de que es una de las principales fuentes de sufrimiento. Pero el mismo hecho de que tú notes que estás queriendo controlar ya está hablando alto y claro de que estás siendo gobernado o gobernada por la voluntad de ego. Porque siempre que hay control hay un miedo en el trasfondo, un miedo a no ser, como si fuera posible eso. Pero para ego es miedo a no ser esa identidad. Al ser una identidad falsa, inventada, fabricada, todo el tiempo se tiene que estar restituyendo o se tiene que estar volviendo a montar y es precisamente a través del control que buscamos restituir esa sensación de que soy alguien, de que soy algo, de que existo, de que merezco la pena. Y aquí es donde la autoentrega es un antídoto fundamental a este control ilusorio. Cuando entregamos el sentido de agencia personal y cuando experimentamos además una libertad interna que está más allá de cualquier forma de lo que solemos denominar éxitos o fracasos en la vida. Esa autoentrega es algo que uno al principio considera como lo que haré ante una situación de gran dificultad o de gran tensión en mi vida, ¿no? Vemos aquellas imágenes a veces bíblicas o religiosas, ¿no? Donde alguien está con los brazos en alto, con la lluvia cayendo, postrado sobre las rodillas en medio de una carretera, diciendo, Dios mío, que se haga tu voluntad, yo ya no puedo más, ¿no? ¿Eh? Me decía una hermana en una sesión, no hace mucho, no puedo ya más con este hombre, ¿no? Se refería a su marido. Te lo entrego, Bhagaván, decía. Y a veces eso, circunscribimos esa autoentrega a cuando llegue ese día en el que tengo un hijo que está muy mal, o una hija,
enfermo o un hermano, ¿no? Y mientras la vida va rodando dentro de lo que consideramos normal, pues esa autoentrega, decir, bueno, ahora no necesito autoentregarme tanto, porque no está pasando nada, aunque por otra parte, precisamente cuando vienen ese tipo de situaciones tan difíciles, es cuando realmente tenemos una enorme oportunidad de soltar esa sensación de control y de autoría. O sea, en la práctica esto significa dejar de identificarnos con los resultados de las acciones y empezar a ver la vida como un flujo en el que el yo no es el hacedor. Y esto es mucho más importante que lo vayamos practicando en lo cotidiano, en lo menudo, en lo rutinario, que no tanto tratar de no sentirte ser el hacedor cuando estás ante una situación muy delicada donde crees que todo depende de ti, como hacíamos con la práctica de la libertad de elección la otra semana, ¿no? Muy útil para entrenar esto. Así que la paz verdadera solo se encuentra cuando convertimos en una forma de vida el soltar esa idea de que yo hago algo y podemos sentir que sí lo hacemos y sin embargo, aunque sintamos que sí lo hacemos, darnos cuenta de que no hemos hecho nada para que llegue el pensamiento que ha dado lugar al otro pensamiento que nos ha llevado a estar en esa tesitura de tengo que hacer algo. Así que la práctica de la autoentrega implica, y fijaros, porque tanto Bhagavan como Sadhguru hablaban de que son la autoinvestigación y la autoentrega son las dos caras de una misma hoja de papel. Pero hasta que se ve que son lo mismo, que no puedes llegar a autoentregarte completamente a Dios sin conocerte por lo que eres en realidad, ni puedes llegar a conocerte plenamente por lo que realmente eres, sino entregando a este falso yo a la hoguera. La práctica de la autoentrega en su proceso de desarrollo o de práctica implica observar los pensamientos y las emociones sin identificarnos con ellos, permitiendo que se disuelvan naturalmente. De esto no hablamos mucho, ¿verdad? Insistimos mucho en no mires a los pensamientos, mira al pensador. Sí, cuando vas a autoinvestigar, pero cuando te las ves ahí ante algo que aparece en tu mente y que tiene, porque así le has dado un gran poder para sentirte de una u otra manera, tienes que generar ese espacio. Y cuando generas ese espacio para poder autoentregar, tienes que ver claramente qué es el contenido y quién es el testigo, aunque todavía sea un aspecto de ego, pero es el aspecto real de ego. Atman, frente a Anatman, lo que no es Atman, lo que no es consciencia. Y con esto no se trata de reprimir la mente, sino de ver a través de ella y darte cuenta de que es simplemente una superposición temporal sobre la conciencia pura. Cuando tú miras a través de un pensamiento, eludes quedarte enredado en él, lo reconoces, lo identificas, pero puedes atravesar el propio pensamiento y darte cuenta de cuál es la energía sobre la cual éste se sostiene. Y es conciencia. Es como si apareciera ante ti, imagínate, de repente te levantaras un día por la mañana, abrieras la ventana, te sentaras en la cama a respirar y cuando abrieras los ojos vieras una especie como de nebulosa oscura delante de ti, entre la ventana que da a la calle y tú sentado en la cama, y vieras esa nebulosa oscura delante de ti. Si miraras con la suficiente agudeza, queriendo mirar a través de la nebulosa, verías la luz que te permite reconocer la nebulosa oscura ante ti.
que es la luz que entra por la ventana, en este ejemplo que os pongo. ¿Mm? Verías que si incluso extendieras tu mano, podrías atravesar esa nebulosa oscura y que no es nada, es simplemente una aparición, un fenómeno mental que no tiene realidad, que no tiene consistencia. Los pensamientos son así, no tienen ninguna realidad salvo aquella que les hemos otorgado. Y luego veréis que en en la parte, digamos, del satsang en la que continuaremos con el 204, Robert va a hablar de esto, del el enorme significado que le hemos dado y que le hemos eh, otorgado a los pensamientos. Ahora, por otra parte, la autoentrega completa puede ser, diría que extremadamente difícil hasta que no se ha producido una gran pureza mental, como ya sabéis, porque hay una serie de impulsos naturales de este ego, que son las vasanas, que tienen mucha fuerza. Han sido alimentadas por vidas y vidas y vidas. Y siempre este ego busca protegerse a través del despliegue de este tipo de tendencias de la voluntad o de inclinaciones de la voluntad. Por esa misma razón, la entrega es un proceso gradual, donde uno trabaja constantemente para abandonar tanto el apego a la mente como a las circunstancias externas a las que nos adherimos tanto. Y es frecuente que haya, mm, bueno, hay muchos estudiantes en la escuela, sobre todo los que llevan eh, pocos años, que tengan la entrega parcial como algo bien integrado y constante. Y entonces luego viene el lamento. Hay que ver cómo me dejo llevar por, bueno, qué tanto estás no solo identificando lo que ocurre, sino luego procediendo a llevar a cabo esa entrega parcial. Así que desde la escuela os animamos constantemente a esto, a que os sigáis entregando de a poquito en todas las áreas de la vida, confiando en que la entrega total te terminará llevando a una libertad que ego nunca va a poder alcanzar por sí mismo, porque es cada vez que tú identificas, reniegas de seguir manteniendo un determinado enfoque, una determinada forma de ver, una determinada manera de interpretar tu realidad, tus relaciones o lo que sea, hay un momento a partir del cual ya nada depende de ti. Por eso es tan importante invocar al Espíritu, invocar a Bhagavan, para que Él corrija, no para que te dé eso que como ego tú quieres que te dé y por eso haces la entrega. Y aquí también ya sabes que hay una trampa gorda, sino para que te permita ver aquello que es lo mejor para ti, porque si no, no habría venido a tu experiencia, tal y como ha venido, no de otra forma, pedirle de corazón que pueda haber un cambio de visión en ti. Y ahí es donde el desarrollo de la confianza, que ya hemos hablado en más de una ocasión, y el desarrollo de la fe en tu propio proceso es un aspecto crucial en la autoentrega. Es esto que Robert comenta tantas veces, la fe en el poder superior que conoce el camino. La fe en ese poder superior. Llámalo Dios, llámalo el ser, conciencia. Y por eso, y especialmente para los que sois más racionales, como decía antes, esta fe no debe basarse en la creencia ciega, sino en la experiencia directa de soltar el control y observar cuáles son los resultados cuando lo sueltas. Si te das cuenta, cuando te rindes completa o verdaderamente, digo completamente en cuanto a la situación en particular, no completa y enteramente. Cuando te rindes completa y particularmente, de forma totalmente verdadera ante una situación, ¿qué ocurre? ¿Verdad que la vida parece alinearse de una forma inesperada e incluso armoniosa? ¿Y verdad que eso empieza a fortalecer más una confianza en la propia práctica de la autoentrega? A lo mejor todavía no has vivido esto, pero si no lo has vivido te llegará. Y cuando te llegue y veas
que al rendirte completamente luego las cosas que terminan ocurriendo las ves de una manera distinta, ves que no era para tanto, ves que no tenía sentido sentirte tan atemorizada o tan preocupado o lo que fuera, ahí con esos efectos de una verdadera disposición a entregarte, de una verdadera aplicación de la entrega, con esos efectos empieza a incrementarse la confianza. Y es verdad que los momentos de dificultad, como comentaba antes, son los mejores para practicar la entrega. ¿Por qué? Porque son precisamente esos momentos los que te muestran cuán apegado está realmente al control y a la idea de ser un yo separado. Pero, por otra parte, como os decía antes, si te ciñes a esos momentos nada más, cuando lleguen igual no vas a haber desarrollado lo suficiente ese amor por rendir y entregar lo que no es y no está de la mano del espíritu. Luego está en la autoentrega un tema también muy interesante y es el papel que para cada uno de vosotros juega la gracia. Porque a veces creemos que están los agraciados y los desgraciados, ¿no? Si las cosas ¿eh? no van de esa forma que a ti te gustaría, dices, pues la gracia no me ha escuchado, ¿verdad? Ha escuchado a este hermano que ha contado el otro día algo en el satsang o en la clase de supervisión, porque debe tener un enchufe, está enchufado, ¿eh? Tiene una conexión con Bhagavan muy particular y Bhagavan no está tanto en mí ni me escucha tanto. ¿Verdad que alguna vez habéis pensado eso? Cuando habéis escuchado un testimonio de una hermana o de un hermano, dices, y yo con esta bolsa que llevo de piedras encima, y a mí no me escucha, debo de, ¿no? No soy agraciado por la gracia. Pero veamos esto. La gracia no es algo externo que se te da o se te quita. Que no eres a veces agraciado y a veces desgraciado. O si quieres decirlo un poco más suave, a veces agraciado y a veces no agraciado. Sino que la gracia es un estado que es inherente al ser, a lo que tú eres y está siendo tu verdadera y más prístina e íntima esencia todo el tiempo. Ahora, esta gracia se hace más evidente y se activa cuando como ego te rindes. Luego, para que realmente haya un reconocimiento de que la gracia está operando en ti, tienes que ser menos orgulloso. Tienes que rendir ese orgullo, esa soberbia, esa vanidad, ese querer llevar la razón, ese querer insistente y obstinadamente querer que las cosas sean como tú has determinado que tienen que ser o como tú crees que eres. Mira la conclusión a la que llegas sobre quién soy cada vez que, por ejemplo, cometes un error o algo sale de una determinada manera y te vuelves a decir, es que soy muy torpe. A lo mejor no te lo dices con palabras, pero mentalmente te lo estás diciendo. ¿Qué estás haciendo ahí? Tú mismo te estás desgraciando. Así que la entrega, pues, te permite o te facilita el que la gracia fluya con libertad, el que te pueda guiar, el que te pueda proteger en el camino hacia la realización. Y recordad algo importante, además. No es la gracia la que se otorga, sino que la mente nublada por ego se despeja lo suficiente como para poder experimentarla. O sea, si está ahí de fondo y es la expresión de lo que tú realmente eres manifestándose dentro del sueño, la vas a reconocer en la medida de que eh, limpies un poquito el cristal de todo lo que tú lo vas manchando. Y bueno, como decía también antes, y esto es muy importante, a veces vemos la autoentrega como eso que hemos de hacer para el momento de gran dificultad.
Pero es muy importante que lo tengamos presente en lo más nimio, en ese pensamiento aparentemente inofensivo, cuando no te terminas de sentir mal o triste o deprimida o angustiada. No, no. Hay una acumulación muy silenciosa de pensamientos que cuando te quieres dar cuenta son una montaña. Empieza, por ejemplo, estás en la cocina, se te cae la cucharita al suelo y dices, qué tonta soy otra vez, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera lo verbalizas, pero ese más otro que se monta encima como si fueran ladrillos, uno y otro y otro. Por lo tanto, no solo en momentos de alta intensidad emocional, con problemas de pareja o en lo pequeño. Y esto incluye enfrentar los desafíos que se van presentando y cumplir con los deberes y relacionarnos con los demás desde un lugar de responsabilidad. La entrega tiene enormemente que ver con la responsabilidad. Tú solo vas a poder entregar algo de lo que te hayas hecho responsable. Si no lo has hecho tuyo, si sigues pensando que eso que te pasa es por culpa de fulanito, de menganito, no, no va a funcionar. Así que os invitamos, os animamos encarecidamente a que practiquéis la autoentrega en cualquier circunstancia, porque no depende de ninguna situación externa realmente, sino de una actitud interna por tu parte. Y esa autoentrega, conforme se va volviendo cada vez más y más continua, te va llevando a un estado en el que las acciones se realizan sin tanto de ese sentido del yo individual que las hace. Habrá una minoración, una disminución de esa sensación de esto ha sido gracias a mí o esto ha sido por mi culpa. Y cuando hay un momento clave así, como un punto de una más fuerte disminución de esa intensidad, de sentirte el culpable o el orgulloso de un resultado determinado, ahí hay como una sensación de paz profunda donde el miedo, la ansiedad, el sentido de separación desaparecen y solo queda la presencia del ser. Así que te Esta voy a invitar escuela a de que sabiduría escribas. de la no dualidad tiene como propósito contribuir a facilitar el camino a la autorrealización. Si tuvieras un sincero interés de llegar a aplicar estas enseñanzas en tu vida cotidiana para trascender el sufrimiento que impone el falso ego, puedes contactarnos en la siguiente dirección de correo electrónico: hola@yosoytumismo.com.